Trabajé limpiando casas, vendiendo tamales en la madrugada, lavando ropa ajena hasta que se me agrietaron las manos, todo para que mis 6 hijos fueran profesionistas. Hoy todos tienen títulos universitarios, buenos trabajos, casas propias. Pero hay algo que nunca te cuentan sobre sacrificarse tanto por tus hijos, algo que descubrí cuando ya era demasiado tarde. Y es que cuando das todo, absolutamente todo por ellos, cuando no tienes nada más que tu sudor y tus lágrimas para darles, al final te das cuenta de algo que te va a romper el corazón. Mi nombre es Carmen, tengo 64 años y vivo en una colonia humilde de Guadalajara. Cuando mi esposo me abandonó hace 20 años, mis 6 hijos tenían entre 8 y 16 años. Él se fue con una mujer más joven y yo me quedé sola con 6 bocas que alimentar en una casa de 2 cuartos que ni siquiera era mía, era rentada. No tenía nada, absolutamente nada más que mis manos y la determinación de que todos fueran alguien en la vida. Desde ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Trabajaría en lo que fuera necesario para que mis hijos estudiaran. Mi madre me decía: Carmen, eres una tonta, los hijos crecen y se van, mejor consíguete otro hombre. Pero yo sabía algo que ella no entendía. Yo iba a ser diferente. Yo iba a ser la madre que se sacrifica completamente por sus hijos, y ellos me lo iban a agradecer para siempre. Comencé levantándome a las 4 de la mañana para hacer tamales que vendía en la parada del camión. Después me iba a limpiar casas hasta las 6 de la tarde. Los fines de semana lavaba y planchaba ropa ajena en mi pequeño patio. Mis manos se agrietaron, mi espalda se quebró, pero cada peso que ganaba era para los útiles escolares, para los uniformes, para que nunca les faltara nada en la escuela. Al principio creí que era la mejor madre del mundo. Mis vecinas me decían: qué admirable eres, Carmen, qué sacrificada, y yo me sentía orgullosa, muy orgullosa. Cuando mi hijo mayor Ricardo quiso estudiar preparatoria en una escuela privada porque la pública no tenía nivel, yo no dudé ni un segundo. ¿De dónde vamos a sacar el dinero, mamá?, me preguntaron mis otros hijos. De donde sea, les respondí, y así fue. Empecé a trabajar de noche también. Después de limpiar casas todo el día, me iba a un restaurante a lavar platos hasta las 2 de la mañana. Dormía 2 horas y me levantaba otra vez a hacer tamales. Mi cuerpo me gritaba que parara, pero mi corazón me decía que esto era amor verdadero, esto era ser una buena madre. Ricardo no solo entró a la preparatoria privada, sino que también le pagué cursos de inglés y computación. «Mijo, tú vas a ser ingeniero», le decía mientras le daba los últimos pesos que me quedaban. Los otros 5 hijos me veían dar todo por Ricardo y yo les prometía: no se preocupen, cuando llegue su turno también voy a sacrificarme por ustedes. Pero ahí comenzó algo que yo no vi venir. Ricardo comenzó a cambiar, ya no me ayudaba en casa como antes. ¿Por qué tengo que lavar mi uniforme, mamá? ¿Para qué sirve que me estés pagando una escuela cara si llego a casa a hacer trabajo de sirvienta? Me dolió, pero pensé: es normal, está creciendo, está aprendiendo a valorarse. Lo que no sabía es que le estaba enseñando algo muy diferente. Le estaba enseñando que mi sacrificio era su derecho. Los años siguientes fueron aún más duros. Cada uno de mis hijos comenzó a pedir más y más. María Fernanda quería estudiar diseño gráfico, pero solo en universidad privada porque la pública no tiene prestigio. José Luis quería medicina. Ana Sofía psicología. Todos en escuelas caras. Yo ya no podía con 3 trabajos, así que comencé a buscar trabajos que pagaran más. Me empleé limpiando oficinas de noche, cuidando ancianos los fines de semana, y los domingos vendía gelatinas afuera de la iglesia. Llegué a trabajar 18 horas diarias. Mis pies se hinchaban tanto que no podía quitarme los zapatos sin llorar de dolor. Pero cuando veía a mis hijos con sus uniformes limpios, con sus mochilas nuevas, con dinero para el transporte y la comida, me sentía la mujer más poderosa del mundo. Mírenme, pensaba, soy una madre que puede con todo. Los demás padres de familia me veían con admiración cuando llegaba a las juntas escolares, siempre con mis 6 hijos bien presentados. Lo que no veía es que mis hijos comenzaron a sentir vergüenza de mí. No vergüenza de ser pobres, sino vergüenza de que su madre trabajara tanto. Dejaron de presentarme a sus amigos. Ya no querían que los recogiera en la escuela. Mamá, mejor nos vamos en camión, no queremos que nos vean contigo con la ropa de trabajo.
Eso me dolió, pero yo lo justifiqué. Es que están creciendo, es normal que quieran independencia. Nunca se me ocurrió pensar que les estaba enseñando que el trabajo honesto daba vergüenza. Cuando Ricardo entró a la universidad, mi sacrificio se volvió extremo. No solo tenía que pagar su carrera de ingeniería, sino también la de María Fernanda, que ya había empezado diseño. 2 colegiaturas universitarias privadas al mismo tiempo. Yo ganaba en un mes lo que costaba una sola colegiatura. Entonces tomé la decisión más drástica de mi vida. Dejé de comer, literalmente. Desayunaba un café con pan dulce, en la comida me tomaba un té y en la cena comía las sobras que dejaban mis hijos. En 6 meses bajé 20 kilos. Mis hijos lo notaron, pero cuando me preguntaban, yo les decía estoy a dieta, me veo mejor así. También dejé de comprarme ropa. Por 3 años usé la misma ropa de trabajo, la lavaba todas las noches y me la volvía a poner. Dejé de ir al doctor aunque me doliera todo el cuerpo. ¿Para qué gastar en consultas si no tengo dinero para medicinas?, me decía. Pero lo peor no era el sacrificio físico. Lo peor era que mis hijos ya no me veían como su mamá, me veían como su empleada. Mamá, se me acabó el dinero. Mamá, necesito que me laves esta ropa especial. Mamá, cómprame esto para la escuela. Nunca un gracias, nunca un te amo, nunca un descansa. Y yo, como la tonta que era, lo interpretaba como confianza. Qué bueno que mis hijos confían tanto en mí, que saben que siempre voy a estar ahí para ellos, pensaba mientras me desmayaba de hambre limpiando la casa de mis patrones. Para cuando todos mis 6 hijos estaban en la universidad, yo ya era una sombra de lo que había sido. Trabajaba en 4 empleos diferentes, no tenía un solo peso ahorrado para mí, y mi salud estaba completamente quebrantada. Pero me sentía la madre más exitosa del mundo. Mis hijos estudiaban carreras prestigiosas, ingeniería, medicina, psicología, derecho, arquitectura y administración. Cuando la gente me preguntaba por ellos, me inflaba de orgullo. Todos mis hijos son universitarios, todos van a ser profesionistas. Era mi medalla de honor, pero había señales que yo no quería ver. Ninguno de mis hijos trabajaba, ni siquiera medio tiempo. ¿Para qué van a trabajar si están estudiando?, me decía a mí misma. Su trabajo es estudiar, así que yo seguía manteniéndolos completamente. Colegiaturas, libros, transporte, comida, ropa, gastos personales, salidas, novios, novias. Cuando Ricardo se graduó de ingeniero, esperé que me dijera gracias mamá, por todo lo que hiciste por mí. En lugar de eso me dijo, ya era hora, pensé que nunca iba a terminar. Y cuando consiguió su primer trabajo, en lugar de ayudarme económicamente, me dijo, mamá, ya que tengo trabajo, necesito que me ayudes con el enganche de un carro porque no puedo andar en transporte público siendo ingeniero. Yo se lo di. Le di el enganche de su carro con el dinero que había ahorrado vendiendo gelatinas por un año completo, y me sentí orgullosa de poder hacerlo. Uno por uno, mis 6 hijos se fueron graduando. Uno por uno conseguían trabajos, uno por uno se iban de la casa, y uno por uno me fueron olvidando. Ricardo, el ingeniero, fue el primero en irse. Se casó con una mujer de clase media que desde el primer día me hizo sentir que yo no pertenecía a su mundo. Señora Carmen, me decía, nunca suegra, no necesita venir tanto por acá. Las visitas a mi hijo se volvieron de una vez por semana a una vez por mes, a solo en días festivos. María Fernanda, la diseñadora, se fue a vivir sola a un departamento caro. Cuando le pregunté si no necesitaba ayuda económica, me dijo, no mamá, ya soy independiente. Pero cuando se le descomponía algo, cuando tenía problemas, ahí sí me llamaba. Siempre para pedirme algo, nunca para saber cómo estaba. Los otros 4 siguieron el mismo patrón. Se graduaron, consiguieron trabajos, formaron sus vidas, y yo me convertí en alguien a quien llamar solo cuando necesitaban algo. Un préstamo, que cuidara a sus hijos, que les cocinara para alguna ocasión especial. Y yo seguía justificándolos. Es que están ocupados con sus trabajos, es que están construyendo su futuro, es normal que los hijos se independicen. Pero en el fondo, muy en el fondo, comenzaba a sentir algo que nunca pensé que sentiría hacia mis hijos, resentimiento. El momento que cambió todo fue hace 2 años, cuando me enfermé gravemente. Tenía diabetes avanzada por tanto sacrificio, por tanta mala alimentación, por tanto estrés.
me hospitalizaron de emergencia. ¿Sabes cuántos de mis 6 hijos, de esos 6 profesionistas exitosos que yo hice con mi sudor y mi sangre, cuántos fueron a verme al hospital? 2, solo 2. Y fueron una vez, por 1 hora, porque tenían compromisos de trabajo. Ricardo, mi hijo mayor, el ingeniero, me mandó dinero para el hospital, pero no fue ni una sola vez. Mamá, tú sabes que no me gustan los hospitales, pero te mandé dinero, eso es lo que necesitas, me dijo por teléfono. Ahí, en esa cama de hospital, sola, con diabetes que se pudo haber evitado si me hubiera cuidado, me di cuenta de la terrible verdad. Yo no había criado hijos agradecidos, había criado monstruos. Monstruos que esperaban que todos se los dieran, que nunca aprendieron el valor del sacrificio, que veían mi amor como algo que merecían, no como algo que debían valorar. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que aún así, aún con esa realización, cuando salí del hospital y Ricardo me llamó para pedirme que cuidara a sus hijos porque se iba de viaje con su esposa, yo le dije que sí, porque yo ya no sabía ser otra cosa que no fuera la madre que se sacrifica. Ahora, a mis 64 años, vivo sola en la misma casa rentada de 2 cuartos donde crié a mis 6 hijos. Sigo trabajando limpiando casas porque mi pensión no existe. Nunca pude cotizar lo suficiente porque siempre trabajé en la informalidad para poder tener horarios flexibles y cuidar a mis hijos. Mis hijos vienen a verme cuando necesitan algo, cuando se divorcian y necesitan que cuide a sus hijos, cuando tienen problemas económicos y necesitan un préstamo que saben que nunca van a pagar, cuando pelean con sus parejas y necesitan desahogarse. Pero nunca vienen solo a preguntarme cómo estoy, nunca me invitan a sus casas solo para pasar tiempo conmigo, nunca me dan dinero sin que yo se los pida, nunca me agradecen todo lo que hice por ellos, y la gente me dice, Carmen, tus hijos son unos malagradecidos, pero yo los defiendo, siempre los defiendo. Porque ¿sabes qué? Yo elegí sacrificarme por ellos. Nadie me obligó. Yo tomé la decisión de darles todo. Y si hoy no me valoran como yo esperaba, no es su culpa, es mía. Yo creé esta dinámica donde ellos reciben y yo doy. Yo les enseñé que mi amor no tenía límites, que mi sacrificio no tenía fin, que ellos podían tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio. Yo los malcrié pensando que les estaba dando amor. Hoy cuando mis vecinas me ven y me dicen, Carmen, qué orgullosa debes estar de tus hijos profesionistas, yo sonrío y les digo que sí, porque es más fácil mantener la mentira que admitir la verdad. La verdad es que yo destruí a mis hijos con mi amor, les di tanto que nunca aprendieron a dar, les sacrifiqué tanto que nunca aprendieron a sacrificarse, los malcrié tanto pensando que era una buena madre, que los convertí en adultos incapaces de amar verdaderamente. Pero ¿sabes qué es lo más terrible de todo? Que si pudiera regresar el tiempo lo volvería a hacer igual, porque ese sacrificio, esa entrega total, esa vida dedicada completamente a ellos, es lo único que me ha dado identidad. Yo no sé quién soy sin ser la madre sacrificada, no sé quién soy si no soy la que da todo por sus hijos. Mis hijos son exitosos, tienen títulos, tienen trabajos, tienen dinero, pero no tienen corazón, no saben amar, no saben agradecer. Y eso no es culpa del mundo, no es culpa de la sociedad, no es culpa de sus parejas, es culpa mía, yo los creé así. Entonces te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿realmente el sacrificio extremo por los hijos es amor o es la forma más cruel de destruirlos? Y si el problema no son los hijos malagradecidos, sino las madres que no sabemos cuándo parar de dar,